Vamos a ver ahora el ejercicio, el 5.12. ¿Sí? El ejercicio 5.12, acá ya tenemos un vector aleatorio, ¿sí? Y queremos obtener la esperanza y la varianza de U igual a Y igual a 1 menos Y sub 2. ¿Sí? Y la función de densidad es esa que tenemos ahí. ¿Sí? F, lo voy a copiar. ¿Sí? Si lo tenemos, un segundo. ¿Sí? Yo tengo que, este es el ejercicio 5.12. ¿Sí? Tengo un vector aleatorio, Y1 y Y2, ¿sí? Donde la función de densidad ¿sí? Es igual a 3 por D1, ¿sí? Y tengo un soporte A que es igual, ¿bien? A pares ordenados D1, D2, esto en los reales, ¿bien? En R2, tal que D2 es mayor a 0 y este es menor a D1 y D1 es menor a 1. ¿Sí? Ahora bien, yo quiero calcular la esperanza y la varianza, ¿sí? De una variable aleatoria U, que U en realidad es una función de Y1 y Y2, ¿sí? Que es igual a Y1 menos Y2. ¿Sí? Entonces tengo que calcular la esperanza y la varianza de U. ¿Estamos? Ahora bien, yo lo que podría hacer es buscar la densidad de esta nueva variable aleatoria, como hicimos en el capítulo 3, y después buscar la esperanza y la varianza usando la densidad de U, ¿o no? Sería una manera. ¿Estaría bien? ¿Sí? O sea, busco F de U, ¿sí? Podría buscar F de U y después mediante F de U, ¿sí? Podría buscar la esperanza de U haciendo, ¿qué cosa? U por F de U integrando en todo el soporte, ¿no? Y de manera análoga podría trabajar para buscar la varianza. ¿Sí? Y esto lo podría obtener con que alguno de los métodos que vimos, método jacobiano o método de la función de distribución. ¿Sí? Esa sería una manera. Pero no es de la manera que voy a trabajar, sino lo que voy a hacer es directamente, si quiero buscar la esperanza de U, yo puedo agarrar y hacer, o sea, vuelvo acá. Como U es una G de X o una G de Y1, Y2, yo podría buscar la esperanza, ¿sí? Multiplicando, ¿sí? A la función, en este caso la función G de Y1 y Y2, por la función de densidad conjunta, ¿o no? En todo el soporte. De la misma manera que venimos trabajando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, podría hacer y buscar la densidad de U, ¿sí? Mediante método jacobiano o método de función de distribución y aplicar lo que veníamos trabajando recién de manera univariada, o vamos a trabajar con lo que yo ya sé, ¿sí? Sin necesidad de buscar la función de densidad de U, ¿sí? Sino aplicando directamente la definición de esperanza. ¿Sí? Y esto lo voy a tener que integrar en todo el soporte, ¿no es cierto? Para resolver esto. ¿O no? Y para eso tengo que tener en cuenta esto. ¿Cuál es el soporte?
porque si tengo que integrar en todo el soporte, eso lo voy a tener que tener en cuenta en los límites de integración. Entonces, de nuevo, va a ser necesario que grafiquemos este soporte. Voy a graficar Y1 contra Y2. ¿Sí? Y como son positivas, voy a estar trabajando en el primer cuadrante. ¿Sí? Esta partecita nos está diciendo que Y2 es menor o igual a Y1, entonces puedo trazar una recta de 45 grados, ¿sí? Que vendría a representar los puntos donde Y2 es exactamente igual a Y1, pero Y1 es menor a 1, lo que implica que Y2 también debe ser menor a 1. ¿Sí? Y como Y2 es menor o igual a Y1, la área que corresponde al soporte estaría por acá abajo. Esto sería A, el soporte. Bien. Entonces, sabiendo esto, ahora sí puedo buscar la esperanza. La esperanza de U, ¿a qué va a ser igual? Voy a integrar, ¿sí? A G de X, a G de Y1, Y2, que en este caso sabemos que es Y1 menos Y2, ¿no es cierto? Este es mi G de Y1, Y2. Por la función de densidad de Y1 y Y2, que recién vimos que era 3 por Y1. ¿Sí? La tenemos acá. Diferencial, y acá vemos con qué integramos, con respecto a qué integramos primero y con respecto a qué integramos después. ¿Sí? Acá no es demasiado complejo el soporte, ¿sí? Pero sí me conviene tener como límite inferior a 0 primero, entonces me va a convenir integrar con respecto a Y2 primero y después con respecto a Y1, porque de esa manera, si integro con respecto a Y2 primero, como límite inferior de integración voy a tener 0 y como límite superior a que tengo. Estoy integrando hacia Y1. Y1. Perfecto. Estas cosas las vamos a tener que manejar bien acá, ¿sí? Después, y cuando integro con respecto a Y1, ¿cuáles son los límites de integración? 0 y 1. 0 y 1. ¿Sí? Acá ya eliminé la restricción anterior, o sea que directamente ya se mueve libremente, como ya tuve en cuenta antes la restricción que me impone esa recta, integro directamente entre 0 y 1. ¿Sí? Profe, Bien. perdón, una Sí. duda. ¿El 3 por Y1 es función de densidad o de distribución? De densidad, siempre de densidad. Ah, bien. Sí, si dije en algún momento distribución, Ah, no, no era porque la F de ahí arriba parecía mayúscula. no, siempre densidad. ¿Sí? Gracias. Bien. Y ahora es directamente operar, ¿no es cierto? Y esto ya estamos, ¿sí? Bueno, el 3S lo puedo extraer de las dos integrales porque es constante, ¿sí? 0, 1, 0, 1. Y acá distribuyo, ¿sí? Acá sí va a ser importante distribuir. Y1 por Y1 me queda Y1 al cuadrado menos Y1 por Y2, ¿sí? Diferencial de Y2, diferencial de Y1. ¿Está? O sea, distribuir directamente este Y1. ¿Bien? Y ahora sí integro. Primero con respecto a Y2. Si integro con respecto a Y2, el primer término aquí es igual a esta integral de Y1 al cuadrado. Y1 al cuadrado por Y2. Perfecto. Y1 al cuadrado por Y2, porque Y1 al cuadrado actúa como constante en este caso, ¿sí? Menos Y1 por integro con respecto a Y2, entonces acá me queda Y2 al cuadrado sobre 2. Y esto valuado entre 0 y Y1.
Aplico barro, valúo todo primero en C1 y como cuando valúo en C0 me va a quedar todo 0, es directamente valor en C1, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar C1 al cuadrado por C2 valuado en C1. O sea que eso me queda C1. ¿Sí? Acuérdense que estoy evaluando siempre en C2. ¿Sí? Que es con respecto a lo que integré recién. ¿Sí? Entonces C2 lo evalúo por C1. ¿Sí? Menos C1 por C2 al cuadrado, pero C2 valuado en C1. O sea que me queda C1 al cuadrado sobre 2. Menos todo valuado en 0. Pero si evalúo Y2 y Y2 acá en 0, va a ser menos 0. Entonces directamente no le tengo que restar nada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, O sea que esto, bueno, lo pongo acá pero para hacerlo rapidito, pero esto sería 0,1 y acá me queda Y1 al cuadrado por Y1. Y1 al cubo Y1 al cubo. menos, de nuevo, Y1 al cubo sobre 2 diferencial de Y1. ¿Sí? Esto son semejantes, se puede resolver la integral distribuyendo, pero como son semejantes los podría distribuir, entonces me quedaría 0,1 y y cubo menos y cubo, o sea, menos un medio y cubo, eso es igual a un medio y cubo, ¿no es cierto? O sea, resolví esto. Como son semejantes, ¿sí? Están multiplicados por y1 al cubo los dos, entonces resto los coeficientes. 1 menos un medio es un medio por y cubo. ¿Sí? Podría integrar, digamos, sin resolverlo, pero no tiene sentido. Me ahorro después un par de términos. ¿Sí? Bueno, y entonces esto me queda 3 medios por la integral de y cubo, que es igual. Perdón, Un este era cuarto sobre C1, 4. ¿no? Ahí está, C1, con mi subíndice, C1. C1 cuarta sobre 4 me dijiste, ¿no? Sí, ¿Bien? Y esto evaluado en 0,1. ¿Sí? Cuando aplico barro, eso me va a quedar 1 a la cuarta menos 0 a la cuarta, o sea, 1. En definitiva, esto es 3 octavos, ¿sí? 2 por 4, 8 el denominador, y después cuando aplico barro el C1 a la cuarta, ¿sí? Me va a quedar 1 directamente. ¿Sí? Es sencillo en ese caso. Entonces, esa es la esperanza de U. ¿Sí? Que es lo que estaba buscando. O la esperanza de Y1 menos Y2, si lo quiero ver así. ¿Sí? Era U. Acá podría poner esa anotación para que sea más explícito. Sí, que lo que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, fíjense que no tuve que encontrar la función de densidad. Yo podría buscar la función de densidad, que lo pueden hacer ustedes, buscan la función de densidad marginal de U y después aplican la definición de esperanza y van a obtener exactamente lo mismo. ¿Sí? Profe, una pregunta. Cuando Sí. uno calcula la esperanza con el g de x igual a 1, como que busca la esperanza de la variable. Y acá con vectores que tenemos más de Es una una variable aleatoria variable, también. Es un cuando vector buscamos aleatorio. la esperanza de una función así, ¿qué estamos haciendo Es, conceptualmente? es- es un valor porque en realidad vos lo que estás buscando, tu g de x, ¿sí? Es igual a y sub 1 menos y sub 2. O sea que y esta es una nueva variable aleatoria, U. ¿Sí? Que en realidad es unidimensional, solamente que ya estoy trabajando con una variable aleatoria unidimensional, sí que la diferencia de las dos variables. Solamente que en lugar de buscar la densidad marginal de U para después hacer la búsqueda esa, lo que hice es directamente usar la densidad conjunta, aplicando, ¿sí? Esta definición, esta propiedad, que esa esperanza de esa G de ese vector aleatorio, ¿sí? Es igual a las integrales en este caso, porque son vectores aleatorios continuos,
¿sí? De esa transformación G, ¿sí? Por la densidad conjunta, ¿sí? Pero cuando yo lo voy a interpretar, la interpretación de la esperanza, que creo que es a donde vas, es la interpretación sobre U, que es la variable aleatoria que te interesa. En realidad, a vos te interesa la variable aleatoria, que es la diferencia entre esas dos variables aleatorias, ¿sí? Por ejemplo, suponete, a mí me gustaría saber cuál es la esperanza de la diferencia de ingresos entre el decil más grande y el decil más chico de una población. Entonces, vos podés tener la distribución conjunta de los ingresos del decil más grande y del decil más chico, ¿sí? Pero a vos te interesa el valor esperado de la diferencia. Entonces, en lugar de buscar la distribución de la diferencia, como yo tengo la distribución conjunta, ¿sí? Del ingreso del decil más grande y del decil más chico, trabajo de esta manera. Pero después, como lo interprete, va a ser cuál es el valor esperado que tengo, el valor esperado de la diferencia entre ingresos del decil más grande y el decil más chico. O sea, la interpretación va a ser sobre eso. Claro, ¿Sí? ahí con el ejemplo me quedó mucho más claro. Gracias, profe. ¿Sí? O sea, eso es una aplicación concreta lo que le estoy diciendo, digamos, que se suele hacer. ¿Sí? Pero no, la esperanza, que creo que es donde podría ir la confusión, es que interpreto en términos del valor del vector aleatorio. Lo interpreto en términos de la función que plantea, de Claro, la o sea, G. creé una nueva y quiero información sobre eso y bueno, me fijo cuál es Claro, el entonces, valor que puede tomar. pero me ahorro el paso de tener que buscar la densidad de esa nueva función de variables aleatorias. Fíjate que nos ahorramos ese paso. Usando la densidad conjunta, yo obtengo la esperanza, por ejemplo, acá, de una variable que me interesa, sin necesidad de obtener la densidad marginal de esa variable que me interesa, sino utilizando la densidad, digamos, la distribución, la información de la distribución de las variables originales que conforman esa nueva variable que me interesa. ¿Sí? Bien, bien, quedó claro, profe. Muchas gracias. Pero está bien la pregunta, porque lo que voy a obtener siempre es un valor. ¿Sí? Y ese valor lo voy a interpretar cuando yo calculo esperanza y demás, es un valor particular, y eso va a tener una interpretación en torno a algún problema concreto que haya definido. ¿Sí? Y ese problema está explicitado en una función de variables aleatorias, pero en realidad es una variable aleatoria que me interesa. ¿Sí? No termina siendo un vector aleatorio, sino que es una variable aleatoria, por ejemplo, acá hay luz. Bien, gracias, profe. Bien. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Hasta acá? Bien. Ahora, si yo quisiera calcular la varianza de U, de nuevo, me interesa la esperanza de U al cuadrado menos la esperanza de U elevado al cuadrado. O sea, es lo que voy a necesitar. La esperanza de U es lo que acabo de calcular. ¿Sí? Ahora, la esperanza de U al cuadrado es lo que me faltaría calcular, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto lo hago de la misma manera. El U al cuadrado es una nueva G de Y1 y Y2. Entonces, lo que necesito es la esperanza de U, perdón, de Y1 menos Y2, pero ahora elevado, ups, cerré todo, ¿no? Ah, bueno, se puede restaurar. No sé hasta dónde, pero ahí va. Ahora lo que estoy buscando es la eh, esperanza de Y1 menos Y2, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? Porque esto sería mi U elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a la integral, ¿sí? De Y1 menos Y2 al cuadrado por la función de densidad.
y con los mismos límites de integración. ¿Sí? Y voy a integrar con respecto a y1 primero y con respecto a y2 después de la misma manera que hicimos. ¿Sí? Que eran 0 y1 y 0, 1. Ah, esto está elevado al cuadrado, mal bien. ¿Sí? y1 menos y2 al cuadrado. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Esta sería mi nueva g de y1, y2. ¿Sí? ¿Está claro ese planteo? Sí, profe. Bueno, y después es desarrollar el cuadrado, este cuadrado, y para después poder distribuir. ¿Sí? Entonces va a ser y1 al cuadrado menos 2 veces y1 por y2 más y2 al cuadrado, todo por 3 por y1. Profe, perdón. O sea, el soporte no cambió, digamos. No, el soporte no, porque siempre el soporte es el mismo. Lo que cambia es la g de y1 y y2. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Pero el soporte es el mismo. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo de recién. Distribuyo y resuelvo las integrales. ¿Sí? Les pongo el resultado y ustedes lo hacen porque es exactamente lo mismo y no vamos a perder tiempo en cálculos. Estoy clicando por acá, resultado. Esto me termina dando un quinto. ¿Sí? Se operan. Acuérdense de aplicar bien Barrow y siempre con entero con respecto a y2, donde vaya y2 voy a tener que reemplazar, ¿sí? Por este límite superior que va a estar en términos de y1. ¿Sí? Acuérdense de eso nada más. ¿Bien? Entonces, la varianza, perdón, va a ser igual, ¿sí? No, perdón, la varianza de U era, ¿no? Va a ser igual a un quinto, que es lo que acabamos de encontrar, que es la esperanza de U al cuadrado, menos la esperanza de U, que es lo que habíamos obtenido antes, al cuadrado. La esperanza de U que habíamos obtenido antes, que era acá, esto, era 3 octavos. Esto es la esperanza de U al cuadrado. Y esto da aproximadamente 0,0593. ¿Sí? Y ese es el resultado. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Buenas tardes, profe. Sí. Quería consultarle si hay alguna manera de identificar cuándo nos conviene aplicar el proceso, digamos, pero por el lado del método de jacobiano, o siempre aplicamos la definición. Saliendo de esto, ¿no? Sí, sí, sí. No, eso, si es para algo puntual, si es para parcial, te digo que le vamos a decir cuál método aplicar. Ah, bien, Y si no, depende del objetivo. A veces uno más fácil que otro. O sea, pero depende. El jacobiano, digamos, nos facilita muchas cosas en la práctica. En la práctica, digamos, pues solemos usar más jacobiano. perfecto. Gracias. Pero porque tenemos ciertas estructuras, sobre todo con las matrices jacobianas y demás, que nos facilitan algunas cuestiones. O sea, eso en la práctica, en la aplicación. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda con respecto a esto? Vean los videos que tenemos ahí algunos ejercicios, ¿sí? Trabajados en torno a estos, ¿sí? Similares a estos. Así que ahí tienen para revisar más de esto que acabamos de ver. ¿Bien?